Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Desde aquí, desde el Monte Santo, les enviamos un cordial saludo, esperando que la gracia de Dios, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor por darnos la oportunidad de estar en comunicación a través de este medio, en estos días que han sido un poquito difíciles, estando en casa, guardándonos, porque así nos dijo el Señor, que nos guardemos por un poco en lo que pasa su indignación. Y estamos felices, estamos contentos, quizás un poquito cansaditos de estar guardados, pero es bueno, porque así es como nosotros también tenemos más comunión con la familia, con los hijos, los matrimonios. Eso es hermoso, qué bueno. Y de verdad me da mucho gusto y espero en el Señor, oro al Señor como lo hago siempre, pido en mis oraciones al Padre, al Espíritu Santo, que les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de su palabra, para que puedan comprender lo que la Sagrada Escritura dice, lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró para nuestro bien. Y vamos a continuar con el siguiente punto de Efesios 5:27, que dice la Escritura que a fin de presentársela una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa. Entonces estamos viendo el punto de la iglesia gloriosa y precisamente por esa razón este es el último punto que voy a hablar sobre esto. Quizás uno quisiera expandirse más, pero ustedes saben que estamos limitados, pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder compartirles, aunque sea un poco, y ustedes les abra el entendimiento del Espíritu Santo y ustedes juntos podamos aprender más de esto. Pero la verdad, amados hermanos, les decía los dos tipos de santidad. Bueno, más bien dice la Escritura que quiere una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y luego dice, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí es el último punto, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el último punto, ¿sí? Así que vamos a ver qué es la santidad. La iglesia gloriosa es santa y sin mancha, ¿sí? Es una iglesia que da luz, que resplandece. Eso significa gloriosa. Gloriosa, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ahorita los tocamos. Entonces, yo les decía que hay dos tipos de santidad, la santidad inmediata y la santidad progresiva. Y eso lo vimos en 1 Corintios 1, versículo 2, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice a los santificados, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, ya les dice santificados, pero también luego les aclara, llamados a ser santos. ¿Usted cree que tendría que llevar esas siguientes palabras si ya una persona fuera santa con el hecho de haber aceptado a Jesús? No diría así, santificados para siempre, ¿no? Dice, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, el llamado a la santidad es algo hermoso, y le digo algo, el llamado a la santidad no es opcional, no es que si usted quiere, si usted puede, no, esto es un mandamiento, eso es parte de la voluntad de Dios, lo vamos a ver más adelante. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que la verdad, la santidad es lo que, como dice el Salmo 93, versículo 5, que dice el Salmo ahí, que la santidad conviene a tu casa. Está haciendo el salmista, dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad, o sea, todo es santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y por esa razón nosotros fuimos llamados para ser santos. ¿Sí? No dice que fuimos santificados para vivir así para siempre, no, dice fuimos llamados a ser santos. De hecho, Efesios 1:4, si usted tiene su Biblia ahí, ábrala y medite sobre eso. Y dice la Escritura que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? O sea, nuestro llamado es a la santidad. El llamado a la santidad es un llamado. Dios te dice, sí, yo te santifico en este momento, pero ahora de aquí en adelante te llamo a ser santo, a vivir en santidad todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida tenemos que vivir en santidad, porque eso es
Eso es la voluntad de Dios. Eso es, sí, mucha gente habla de la voluntad de Dios y no la conoce. ¿Sí? La voluntad de Dios está, ahí está, el Espíritu Santo de Dios la inspiró para que los escritores como los profetas, los apóstoles lo escribieran y supiéramos qué es parte de la voluntad de Dios, qué es. Entonces, leemos en la Sagrada Escritura que Dios nos llamó para ser santos, o sea, no es para venir a Cristo y hacer tu vida como siempre, ¿sí? Cuando habla de santidad, está hablando de dejar nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Se llama conversión, ¿sí? El propósito de Dios, el llamado a la santidad es la conversión. Una persona convertida significa que ya no hace nada de lo que hacía antes, ahora lo hace para la gloria de Dios. Todo lo que hace, eso es santidad. Pero yo escucho predicadores, digo, no todos, no quiero tocar aquí a nadie, ¿no? Simplemente uno a veces ve videos y escuchas y te das cuenta de cuán equivocados están, ¿sí? Le dicen, no se preocupe, usted ya recibió a Cristo, usted se va al cielo. Y eso es una mentira, Si no dijéramos, bueno, también Judas está en el cielo, también Ananías y Zafira están en el cielo. Entonces vemos pues que la Escritura habla. De hecho en la Sagrada Escritura, si usted tiene tiempo, vaya y lea y busque allá en Primera de Pedro, donde dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? 3 tipos de personas: justo, impío, pecador. Y después lo tocamos ahí, pero vamos a ver, mire, cuando una persona ora y sabe, muchos conocen la Biblia, leen y dicen que se haga la voluntad de Dios, pero ¿la conoces? No, es que siempre, no, nada más lo dicen. O sea, cuando Jesús hizo la oración modelo, mire, nosotros leemos la oración, la leemos y venimos lo leemos tan rápido que se nos pasa desapercibido lo que quiere decir, pero no entendemos el corazón del orador. Cuando usted lea la oración del Padre Nuestro allá en Mateo 6:9, ahí usted vea y analice, vea el corazón del orador, ¿sí? El corazón del orador, ¿cómo es? ¿Sí? Primeramente dice, cuando dice venga tu reino, es una persona que anhela vivir en el reino de Dios. Luego dice, hágase tu voluntad, significa yo soy obediente, es un corazón obediente. Dice, así como en el cielo, también en la tierra. Dice, Dios, y está hablando de eso. Y más adelante cuando habla pero dice, hágase tu voluntad, quiere decir, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, ¿sí? Y vamos a ver qué es la voluntad de Dios. Bueno, no alcanzaríamos, pero vamos a ver puntos que nos dice la Biblia, que es la voluntad de Dios ahorita, solamente por el punto de la santidad. ¿Entra la santidad dentro de la voluntad de Dios? Vamos a verlo, quiero que usted mismo se cerciore. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 y versículo 7, para que usted ya lo tenga bien. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿la qué? Subraya en su Biblia esa palabra, voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santidad o vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad, que se aparten de fornicaciones, porque el contexto está hablando de eso precisamente, de que debe tener su propia esposa en santidad, de honor y todo lo demás, o sea, no en concupiscencia, no teniendo relaciones antes del matrimonio, no andar ahí de la manita, andiendo ahí manita sudada y todas esas cosas. Ese pasaje, hasta el versículo 8 nos habla de eso precisamente, de eso. Pero está hablando Dios, el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia y está hablando de que no anden ahí noviando como el mundo, sino que vivan en santidad y en honra. Y por eso el versículo 7 dice lo mismo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad, sino a santificación. ¿Sí me estoy explicando? No nos ha llamado Dios a la inmundicia, para que hagamos lo que hace el mundo. ¿Sí? Por eso si usted le quita la palabra in y la palabra dicia a la palabra inmundicia, va a quedar mundi. Quiere decir lo que el mundo enseña. Inmundicia es lo del mundo, la contaminación del mundo. No nos ha llamado Dios a contaminarnos con el mundo, sino a santidad. Sí, estoy siendo claro. Espero en Dios que así sea, porque ese es el propósito. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 14 al 17. La santidad conviene a la casa de Dios. La santidad, nosotros tenemos que ser santos. El llamado de Dios dice, sean santos porque yo soy santo, ¿sí?
No le crea a la gente que dice no se puede ser santo. No, no, no. Esa es doctrina del diablo. Dios dice en su palabra, usted vea la palabra de Dios, ¿sí?, que dice que nosotros tenemos que ser santos. Así dice, ¿sí? Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Los deseos que antes, o sea, que cómo viene nuestro corazón con malos deseos, con pasiones desordenadas, con todo eso. Dice, ya no se conformen, ya no hagan eso. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿En qué? En toda su manera de vivir. Toda. Acciones, actitudes, conductas, palabras, acciones, todo lo que tiene que ver, relaciones, todo eso, ¿sí? Dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? En el versículo 17 dice así, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la, no dice según la decisión, porque si dijera según la decisión, yo diría, no, hermano, usted ya recibió a Cristo, usted se va al cielo. No, dice, según la obra de cada uno. Él juzga según la obra que hagas de santidad. Dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo de tu vida, en temor. Híjole, aquí este es un punto muy importante. Es un punto muy importante el temor. ¿Cómo una persona puede vivir en santidad? Teniendo temor. Y hay un pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, en adelante. Y me gusta mucho lo que dice este versículo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Fundamento. Dice, teniendo este sello. Tiene un sello. Usted sabe lo que es un sello, ¿no? Entonces, haga de cuenta que no estamos acostumbrados a ver sellos cuadrados, sellos rectangulares, sellos circulares. Haga de cuenta como usted lo quiera ver. Pero ese sello, cuando lo pone sobre algo, dice así: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Apartarse significa santificarse para Dios. Apártese de iniquidad. Sepárese del mundo, sepárese de las cosas malas para Dios. Conviértase, pues, en otras palabras. Pero ese es el sello de Dios. No es el sello de una religión, no es el sello de un ministerio, es el sello de Dios. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, Dios conoce a sus hijos por la santidad que viven. En la tierra se da a conocer un hijo de Dios por su santidad, no por su mal testimonio. Y entonces nos damos cuenta, pues, que la santidad no es una opción. La santidad es un estilo de vida que debemos perseguir los cristianos todos los días de nuestra existencia en la tierra. Y versículo 20 lo que dice, ¿sí? Dice, pero en una casa grande, hablando de la iglesia universal, de la iglesia en general, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Tú decides para qué ser. Tú decides ser para honra o para vileza, ¿sí? Así que, dice, si alguno se limpia de estas cosas, no dice, Dios lo va a limpiar. No dice, ven a Jesús para que te limpie. No, tú límpiate. Si usted quiere vivir la santidad, usted busque en su Biblia la palabra despójense. Cuando dice despójense, quiere decir, ustedes quítense las cosas. Ustedes dejen, dice, quítense de vosotros toda amargura, resentida, quítense. No dice, porque mucha gente le ha enseñado o ha sido enseñada de que todo lo que tú sientes, llévaselo a Dios. El Señor te lo va a quitar. Y quiero decirle esto, no, mi Dios no es ratero. Mi Dios no le quita nada a nadie. Tú decides dejarlo, tirarlo, despojarte, quitarlo, ¿sí? Renovarte. Tú decides. No dice Dios te va a renovar. No. Dios te da los elementos que necesitas, pero tú eres el que tienes que tomar la decisión. Y mucha gente no toma la decisión, sigue su vida normal, sigue haciendo lo mismo de antes, sigue pensando como antes, sigue actuando como antes, y nunca se limpia. Ah, no, pero le dice, ¿dónde va a ir? Al cielo, porque así le enseñaron. Pero qué gran sorpresa, qué gran frustración va a llevar el día que aparezca en el infierno como este hombre, como el rico, ¿sí? Dice, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será un instrumento para honra, santificado, ¿sí?, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué hermoso es Dios.
Qué hermoso es Dios. De verdad que nos dejó en su palabra cómo una persona puede vivir en santidad. ¿Sabe qué va a provocar santidad? ¿Qué va a hacer que tú vivas en santidad? El temor a Dios. El temor a Dios. No miedo, no, el temor. Solo el temor puede hacer que vivamos en santidad. Y ahora, ¿cómo se aprende el temor? ¿Cómo conocemos el temor? ¿Cómo viene el temor a mi vida? No es por asistir a un culto, no es por leer la Biblia solamente, no es por orar, por ayunar, por hacer buenas obras, no solamente eso. El temor es conocer a Dios. Es conocer a Dios. ¿Sí? De verdad que yo venía equivocadísimo hasta que el Señor me ha estado dando luz día con día, enseñándome. Doy gracias al Espíritu Santo, alabo su nombre porque ha sido paciente conmigo, ha tenido paciencia, que empezó conmigo la obra y la está haciendo, está trabajando todavía. Y yo no conozco todo, estoy aprendiendo, yo no fui a un instituto, yo no tengo a alguien que me esté enseñando, es el Espíritu Santo directamente, yo solamente es Él el que lo enseña. Por eso lo digo con toda confianza, esto hermanos, esto lo digo con toda confianza porque un día se van a abrir los libros y yo voy a estar ahí para que se me tome en cuenta lo que dije y si lo hice bien o lo hice mal. Por eso la Escritura nos enseña, cuando leemos en donde dice la Escritura que tenemos también la palabra profética más segura, en 1 de Pedro, creo que es 1:19, y dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la Biblia. Dice, más segura, la que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Antorcha, usted sabe lo que es una antorcha, es algo que se enciende con lumbre, con fuego, para que alumbre el lugar donde está, para que tengas, por lo pronto tengas luz, por lo menos ahí tengas luz. Y luego dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Sí? ¿Hasta qué? Quiere decir, va a tener un término eso, hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo esclarece el día? Cuando el sol de justicia sale. Cuando el sol sale, esclarece el día. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo salga en sus corazones. O sea, guíense por la palabra, pero después por lo que el Espíritu Santo les diga. Y eso es importantísimo, eso es maravilloso para que... ¿Cómo puedo entender el temor de Dios? ¿Cómo puedo tener temor de Dios? Conociendo a Dios. ¿Sí? Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, mire, este pasaje que es del Antiguo Testamento lo podemos tomar de ahí para sacar una enseñanza, para hacer una énfasis en esto. Dice el escritor, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, está hablando de memorizar la palabra, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, obedeciendo, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿sí? Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Mire los pasos, 4 versículos nos hablan de los pasos para poder entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios, ¿sí? Y hallarás el conocimiento, primero el temor y luego dice, y hallarás el conocimiento de Dios, es un complemento, ¿sí? Versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De verdad, con todo respeto, yo no conozco, muchas palabras son para mí desconocidas en el sentido que el mundo las conoce, que la ciencia las tiene, ¿no? O personas que son muy sabias. Yo con mucho esfuerzo terminé mi primaria, pero me gozo porque estoy en el grupo de los Pedro, Jacobo, Juan, que no, ellos tuvieron más abajo que yo, porque ellos, en el sentido terrenal, porque ellos no fueron a la escuela nunca. Yo fui vulgar también, vengo del vulgo, y yo nada más la primaria. Por eso mucha gente piensa, ni sabe lo que dice. Perfecto, yo estoy de acuerdo en lo que mucha gente dice, pero Dios sí sabe lo que dice a través de un instrumento. Entonces, por eso de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios quiere que las personas, nosotros podamos tener conocimiento de Dios, ¿sí? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Ya aprendimos ahí, a través de la palabra. A través de la palabra nosotros conocemos que Dios, ¿sabe que mucha gente tiene conocimiento de un Dios de amor nada más? Dios es amor y ahí se acaba, ahí se quedaron con Dios de amor. No lo conocen,
no conocen sus reacciones, no conocen que Él llora, no conocen que Él se entristece, no conocen que Él se irrita, no conocen que Él azota, que Él disciplina. No lo conocen así, solo conocen a un Dios de amor. Por eso hacen lo que se les da su regalada gana. ¿Por qué? Porque les han enseñado, les han mostrado a un Dios de amor que solamente apapacha todo, que todo permite, y Él no se inmuta por nada. No, un momento, mi Dios vive por los siglos de los siglos, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado, aunque la ley de Moisés fue cumplida con Cristo, ahora entró la ley de Cristo, y es el mismo Dios todopoderoso, ¿sí? Él es celoso, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es fuerte, Él es guerrero, Él es Dios, tiene muchas características, virtudes, mi Padre Celestial. Sí, pero muchos lo conocen como amor, por eso la gente hace lo que hace. No te preocupes, Dios te ama, Dios va a hacer. Es como si le hubieran dicho a Pedro, a Ananías, Ananías, ¿por qué puso esto Satanás en tu corazón, que le robaras a Dios? Y le he dicho, pero no te preocupes, Dios es amor, no te preocupes, a Dios no le interesa tu dinero. Tú ven, deja aquí tu dinero que traes y sigue adelante, vende otro terreno si quieres. ¿Sí? No, ¿se da cuenta? Pero ahorita no hay eso. No hay eso. Si algo sucediera en la iglesia así, va a decir, esos son satánicos, están matando a los hijos de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? No conocemos a Dios. Eso a Dios se le conoce a través de su palabra y a través de una relación íntima con el Espíritu Santo. Una relación íntima con su palabra, y guardarla aquí, ponerla por obra, y el Espíritu Santo de Dios entonces te va a guiar. Necesitas un encuentro con el Espíritu Santo. Para muchos el Espíritu Santo de Dios solamente es una doctrina. ¿Sí? Y eso es lo triste. Es lo triste, ¿por qué? Porque están enseñando a una generación equivocadamente. Quizás no tengan ellos esta intención, quizás en su corazón dicen, yo quiero servirle a Dios, pero lo están haciendo como lo vieron de otros. Ellos no están siendo guiados por el Espíritu Santo. En su mente dicen, Dios me dijo, y no saben que el corazón del hombre es engañoso. El corazón mismo te puede producir una visión, un sueño, tu mente mismo te puede traicionar. Como les compartí en el mensaje, en el video pasado, del punto número 3, como los que son independientes dicen, Dios me dijo, pero no está Dios con ellos. Ellos lo de su propio corazón lo inventaron, predican, profetizan cosas que no son ciertas, no vienen de Dios. No por el hecho de que tuviste un sueño ya viene de Dios. No, primero hay que tener una relación íntima con Dios. La Escritura mismo dijo, por sus frutos los conocerán. Una persona que no está en la comunión con Dios y te viene a dar una palabra profética, ¿sí? Entonces, eso es lo que digo. Miren lo que dice la Escritura en Juan 17, versículo 3, cuando Jesús oraba y habló de este punto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Muchos están esperando morir y dicen, me voy al cielo y voy a tener la vida eterna un momentito. La vida eterna se empieza a disfrutar desde el día que uno empieza a vivir en santidad. Porque yo no espero ver a Dios allá arriba solamente. Yo ya hablo, Dios me habla. Yo hablo con Dios. Dios me guía aquí. Esa es la vida eterna. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, cuando nos muramos, la vida eterna, no, la vida eterna se empieza a disfrutar desde aquí, en una relación con el Espíritu Santo, que es el que se quedó para guiar a los hijos de Dios. Él me habla, lo que me está hablando es eterno. Él no me habla para cosas de hoy, de mañana. Son cosas eternas lo que Él habla. Entonces, por esa razón, eso se llama vida eterna. Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Sí? Cuando alguien no conoce a Dios, por eso hace lo que hace. Una persona va a tal lugar, hace lo que quiere, porque no conoce que su Dios es celoso. Si él conociera a Dios, dice, no, Dios es celoso, y dice en su palabra en Santiago 4:4, o almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad. No, él se enemista con aquellos, él se molesta con aquellos que se coquetean con el mundo. Pero si no lo sabes, ¿cómo? Lo leerás, pero tú no conoces a Dios. Te enseñaron un Dios de amor. Perdón. Si alguien no tiene el temor de Dios en su vida, es porque no conoce cómo es Dios. Y va a hacer lo que quiera hacer, como le ha venido haciendo, porque solo le han dicho que Dios es amor. Le decía, mire, si es cierto que Dios es amor, entonces yo no sé por qué este pasaje lo dejó el Espíritu Santo en Hebreos 10, 26 al 31. Y como un ejemplo. Mire, ahí habla, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Dice, no, pero es que está hablando del Antiguo Testamento, está hablando solo hacia los israelitas. ¿No sabía usted que Jesucristo nos vino a unir a los gentiles y a los israelitas en uno? Tiró la pared intermedia que había de separación, la enemistad que había con los israelitas, y ahora somos un pueblo israelita. Pero usted lee esto y no lo entiende porque no se lo han enseñado. Es el libro de los Hebreos, sí, pero él tiene la enseñanza para nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Dice, porque si pecaremos voluntariamente, o sea, quiere decir que yo ya no debo pecar, pero si yo peco voluntariamente, Dios es amor, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad, subráyelo, el conocimiento de la verdad. Muchos profesan, gritan esta palabra, que dice Jesús allá en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Pero ¿cuál verdad? ¿Sabe que la verdad la trajo Jesucristo? Por eso dice en Juan 1, cuando dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Así que no me diga que es del Antiguo Testamento lo que está leyendo, o es aplicable solamente a los judíos. Es para la iglesia. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sigue diciendo, 27, sino una horrenda expectación de juicio. No, pero Dios es amor. Horrenda expectación de juicio. No, pero ¿cómo? Si Dios es amor. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No puede ser. Esto no puede ser, ¿verdad? No coincide con su enseñanza, con su doctrina, con lo que le enseñaron, con la metodología que le metieron. No coincide con la Biblia. Por eso hay pasajes que nunca los lee, porque dice, no, esto no es para la iglesia. ¿Sí? Pero sin embargo usted lee la cita que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí la lee, pero no quieren leer los versículos que están ahí. Dice, el que viola la ley de Moisés y hace una marca especial, dice, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 a 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá? Mire lo que hacemos cuando pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Dice, pisotea al Hijo de Dios, número 1. 2, tiene por inmunda la sangre del pacto. 3, en la cual fue santificado. Dice, 4, 3, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 3 cosas hace una persona cuando peca deliberadamente. ¿Sí? Dice, primero, pisotea al Hijo de Dios. 2, le dice, tu sangre no sirve. Y 3, le dice al Espíritu Santo, ¿y tú qué? Afrentar quiere decirle, retarlo al Espíritu Santo. Por pecar nada más. Entonces, el versículo 30, mire lo que dice. Pues conocemos el que dijo. Conocemos. Si usted lo conoce, es Dios. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿A qué pueblo? A la iglesia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow, pero que no, Dios es amor. Te llevaron al baile, chinito. Dios tiene muchas características. Dios tiene muchas formas de actuar. No es solo amor. ¿Sí? Y entonces equivocadamente vivimos. Pero se dieron cuenta de lo que decía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Eso es importante que usted lo entienda. Muchas personas solamente aceptaron a Jesús y siguen yendo a la iglesia por años. ¿Sabe cuál es el deber de los ministerios en la iglesia? Como dice Efesios 4:11, dice que él mismo constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Él mismo los constituyó a fin de perfeccionar a los santos, o sea, de darles el conocimiento de la verdad. Eso es. Entonces, por esa razón, mucha gente no crece, no entiende, sigue en la ignorancia. ¿Sí? Sigue en la ignorancia. ¿Por qué? Porque ignora quién es Dios. Solamente se acercó a una religión más. Pero cuando nosotros les enseñamos la verdad, mire si no es ese es el anhelo de Jesús. 1 Timoteo 2, versículo 4. El anhelo de Jesús precisamente es que nosotros seamos salvos, o sea, vengamos a rendirnos a Jesús, pero dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice, o sea, lo que sigue, lo que continúa es que vengan al conocimiento de la verdad. Al conocimiento, o sea, a conocer la verdad.
Es lo que le decía ahorita, lo que dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Hasta cuándo la persona es libre? Hasta que conoce la verdad. Si tú estás escuchando esto, Dios quiere hacerte libre. Pero quiero que sepas que Dios tiene muchas formas. Dios es celoso, es fuerte, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo ve, todo lo escudriña, todo ante sus ojos, todas las cosas están desnudas y abiertas. Todo, o sea, la soberanía de Dios, tienes que conocer que Él es el Shaddai, el Dios de lo imposible, el Adonai, el soberano, bueno, todo, el Jehová Shalom, el que te da paz, en fin, ¿me estoy explicando? Por eso Dios nos dejó su palabra, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Tú conoces la verdad? ¿Tú conoces la verdad o solamente conoces una, entre comillas, verdad que te dice un hombre, que te enseña, entre comillas, pero no está respaldado por el Espíritu Santo? Entonces eso es lo importante, o sea, conocer la verdad, o sea, quiere decir conocer la voluntad de Dios. Dios es fuego consumidor, Dios es santo, santo, santo. Por eso cuando alguien acepta a Jesús, debe conocer al que aceptó y conocer su voluntad. De lo contrario, solo aprenderá frases y las repetirá ahora sí, como decimos, por inercia, como un periquito y no por convicción. Hay personas que dicen, ay, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no leen el contexto. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Sí? Pablo quería decir en ese pasaje, a mí no me ven ahí llorándole a Dios, Señor, necesito de comer, dice, porque yo fui enseñado a todo. Pero todos agarran el versículo, no saben ni lo que quieren, lo repiten. Y otros repiten la palabra, bueno, muchas palabras, muchas frases que usted ya los escuchará, no quiero ser tan directo. Entonces una persona que acepta a Jesús, o sea, una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, es una persona que ha dejado de hacer lo viejo. Yo le decía una ocasión que cuando yo acepté a Jesús, yo fui a una iglesia hace muchos años, y ahí me dijeron que aceptar a Jesús. Yo fui a buscar del Señor, pues yo estaba muy mal. La persona que me testificó, él oró, me dijo que yo siguiera su oración. Yo no lo hice, yo a mi manera, yo le dije a Jesucristo, Jesucristo, si tú de verdad existes como esta gente dice que existes, y que haces cosas como ellos dicen que haces, yo quiero que me cambies, quiero que quites esto. Yo sentía que tenía como unas especies de pesas amarrados a los pies. Yo me iba a matar, yo me iba a suicidar, una situación muy difícil. Entonces, y yo le dije, si usted me quita esto, yo voy a creer que eres real y te voy a servir, pero si no, voy a creer que es pura mentira lo que esta gente dice. Cuando yo dije eso, yo empecé a llorar, no me di cuenta a qué horas empecé a llorar, la verdad, no sé cuánto tiempo tampoco, solamente la persona que estuvo conmigo puede decir cuánto tiempo, pero la verdad, cuando abrí mis ojos yo sentía unas ganas de llorar, de correr, de hacer todo eso. Pero la persona que cuando yo terminé de orar al otro día, bueno, bien, yo salí a abrazar a las personas, pero otro día él me dijo, quiero que se memorice este versículo, y era 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Usted ahora es una nueva criatura, es un hijo de Dios. Y me lo creí. Le dije, ahora soy yo un hijo de Dios, ya soy una nueva criatura. ¿Era una nueva criatura? No. Ya había aceptado a Cristo, pero todavía no había dejado de ser. Por eso las cosas viejas pasaron. Y dice, las cosas viejas ya no la hacen. Yo seguía haciendo todavía las cosas. Pero Dios puso algo, me inquietó desde ahí. Doy gracias a mi Padre Celestial, gracias al Espíritu Santo, a mi Señor Jesucristo, que hicieron una obra en mí y la están haciendo todavía. Porque me empezó a inquietar por buscar su palabra. A los 2 meses conseguí una Biblia y empecé a ver, y empecé a darme cuenta que lo que se enseñaban no es cierto. Hay muchas cosas que no son ciertas y la gente vive engañada. ¿Dónde va a ir, hermanita? Al cielo con Jesús. ¿Por qué va a ir al cielo? Porque acepté a Cristo. ¿Se acuerda una ocasión cuando Jesús venía caminando y le preguntaron unos hombres, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús con mucha sabiduría le dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no van a poder. Esos muchos que van a querer son aquellos que van a la iglesia, están engañados por un disque pastor que les enseña. ¿Y sabe por qué la gente no enseña la verdad? Porque tienen miedo que se les vayan las ovejas. Yo les digo la verdad, a los que están viviendo en fornicación, tienen que corregir sus vidas. Dios demanda santidad, aquí no puedes estar. No, pero no se preocupe, con el tiempo se van a casar, lo van a entender. Mientras tanto, ensuciando el lugar que Dios puso para que se predique su palabra. Entonces, y contaminación a la iglesia en general.
Una persona que ha nacido de nuevo tiene una evidencia. Y quiero que vaya a primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice, hay una evidencia, evidencia, ahora sí que infalible, para alguien que dice que ha nacido de Dios. O sea, no se nace de Dios nada más por una palabra, por decirlo. Se nace de Dios por tus acciones que estás haciendo, por lo que estás haciendo. O sea, dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, sino de Dios. O sea, es por el Espíritu de la palabra, por el Espíritu Santo. Es corregir tu camino. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel, o sea, el que no es nacido de Dios, no se preocupe, pero dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar significa algo que ya lo hiciste más de 2 veces. Eso es práctica. Ay, Padre, perdóname, lo volví a hacer. Eso es práctica. Tú ya no estás pecando por error, porque no, tú lo estás haciendo deliberadamente, ¿sí? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla. ¿Por qué no practica? Porque la semilla de Dios permanece en él. O sea, quiere decir, memoriza la palabra. Y la palabra es el Espíritu de Cristo, ¿sí? El Espíritu de la palabra escrita, la que está en la Biblia, es el Espíritu de Cristo. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre en un trono de gloria. Y Él no desciende, sino primero viene por su iglesia y después descenderá ya a los olivos cuando venga a defender a su pueblo. Pero ahora Jesús está a la diestra del Padre y lo que está en la tierra es su Espíritu a través de su palabra. Por eso en Juan 6, ahí léalo en casa, Juan 6:63 para que usted vea, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida, son Espíritu y son vida, son Espíritu y son vida. Entonces, cuando dice, y todo aquel que es nacido de Dios, lo que tiene en su corazón es la semilla de Dios, la palabra, y no practica el pecado, porque la palabra no se lo permite. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios, no puede pecar, ¿sí? O sea, no tiene opción de pecar. Si usted se da cuenta, una cosa es que uno diga, no debe pecar, ¿sí? Y otra cosa es, no puede. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Y eso es importantísimo. Eso nos indica santidad. Es una persona santa. Es una persona que vive en santidad porque no está pecando. Ese fue el anhelo. Esa fue lo que el apóstol Juan escribió en 1 Juan 2:1. Dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. No pequen. No pequen. ¿Sí? Y si alguno, ¿qué decir? Por error alguno hubiera pecado, tenemos un abogado. Ya no vayas a ir directamente al Padre, ve con tu abogado, ve con el Señor Jesucristo y dile que te acompañe. Él dice, tenemos un abogado para ir con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor Jesucristo, pequé, pensé mal, actué mal, hice mal, golpeé, lastimé, herí. Quiero que me acompañe con el Padre, voy a pedir perdón. Quiero que usted interceda, usted es mi sumo sacerdote, uno que puede compadecerse de mis debilidades, uno que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero nunca pecaste, Señor Jesús, tú eres Él. Yo quiero ir contigo a pedirle perdón. ¿Sí me explico? Entonces, para que no pequen. Jesús siempre su enfoque fue la santidad. ¿Se acuerda de aquel hombre que había estado paralítico 38 años ahí y lo encuentra otro día en el templo y Jesús le dijo, mira, allá en Juan 5 dice, mira, ya fuiste sanado. No peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué buscó Jesús en las personas que sanó? Santidad. No peques más. ¿Se acuerda de allá en Juan 8 a la mujer adúltera? ¿Sabe lo que le dijo? A la mujer adúltera, cuando esta mujer, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo, se han ido, Señor, ninguno te acusó. No, Señor. Le dijo, ni yo te condeno. Le dijo, vete y no peques más. No peques más. El día que tú te doblaste tus rodillas y le dijiste a Jesús que le entregabas tu vida, desde ese momento Jesús te dijo, no peques más, pues. Te pregunto, ¿has vivido en santidad desde ahí? Ojalá Dios quiera y sí. Pero todos pecamos. Todos le fallamos a Dios. ¿Sí? La santidad no es una opción. La santidad es un estilo de vida que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Por eso dice 1 Juan 5:18. Dice 1 Juan 5:18. Y sabemos más bien que todo aquel
que ha nacido de Dios, ¿sí? Esa es la evidencia. No practica el pecado. Ya saben por qué no practica el pecado, porque tiene la semilla de Dios, la simiente, tiene la palabra de Dios en su corazón. Dice, y entonces, pues aquel que fue engendrado, aquel es Jesucristo, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero no es porque vaya a la iglesia, sino porque tiene simiente de Dios. El nacido de Dios, su evidencia es que no peca. Y como no peca, vive en santidad, entonces el Señor lo guarda. Y el maligno no puede tocarlo. Amén. Ahora, el pecado mancha nuestras vestiduras, por eso dice la Escritura que es santa y sin mancha. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Sí? Viviendo conforme al Espíritu, ya les decía hace un momento. ¿Sí? Romanos 8, versículo 8 al 10, nos habla de que esta es la evidencia. Y los que viven según la carne no pueden agradar. O sea, quiere decir que los que hacen lo que siempre venían haciendo. O sea, la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es que ya no hace lo que antes hacía conforme lo que su carne le decía. No, yo voy a hacer tal cosa. Primero consulta a Dios, primero ora a Dios, primero pide dirección de Dios, primero... ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que. O sea, quiere decir, probablemente no sea así. ¿Sí? Probablemente le estoy hablando a gente carnal, pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es la palabra de Dios en tu corazón, dice, no es de Él. ¡Wow! Yo creo que ahí suficiente para que usted tome decisiones, ¿sí? Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice esto? En verdad está muerto. Quiere decir, ya no le haces caso. Aunque esté diciendo, hay que hacer esto. Y tú ya lo mataste. Ya murió para ti porque tú no le obedeces a Él. Tú lo mantienes vivo porque le obedeces. Si no le obedeces, se muere. ¿Sí? Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si Cristo no vive en mi corazón, es por eso. Porque no está. Y Cristo no vive en el corazón de una persona. El Espíritu de Cristo no vive en el corazón de una persona por una oración de fe que haya hecho. No, es por una acción que hizo de guardar la palabra. ¿Sí? Entonces, hay muchos pasajes. Y mire, qué fácil para mucha gente decir, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Si yo y preguntar a usted que está ahí, yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando dirán, claro que amo a Dios. ¿Habrá alguna evidencia que Dios exija para alguien que dice que ama a Dios? Porque es fácil decir. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:20? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? El tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es fácil decir yo amo a Dios y estar enemistado con medio mundo. Es decir, yo amo a Dios y no hago nada bueno. Qué fácil es decirlo. Como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Sí, muchas veces nosotros solamente decimos de palabra, yo amo a Dios, pero no entendemos qué involucra amar a Dios. ¿Sí? ¿Qué involucra? ¿Qué pide? ¿Qué exige cuando yo digo que amo a Dios? Miren lo que dice el amar a Dios, la evidencia de que alguien ama a Dios, dice Juan 14, 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos, ¿sí? O sea, la Sagrada Escritura. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Los guarda. ¿Dónde? No en su mochila, no en su maletín, no en su belizo, donde quiera. No, en su buró, no. Dice, y los guarda en su corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Wow, ahí está la evidencia. Jesús dice, ¿quieren saber que me ama? Pregúntele cuánta palabra tiene guardada en su corazón. Ay Dios, ay Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La evidencia. ¿Cómo puedes hablar con Dios? Teniendo aquí su palabra. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, lo hizo otra vez, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos 8:9? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros por su palabra. Versículo 24. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Se está hablando de dos tipos de personas ahí, el que ama y el que no ama, por sus hechos, no por nada más por decir. ¿Quién puede decir que ama a todos? Si le pregunta al periquito, repite, yo amo a Dios, el perico lo va a hacer, el lorito lo va a hacer. También va a decir que ama a Dios. No, pero Dios está hablando a personas pensantes, con espíritu, cuerpo y alma. Le está diciendo, el que me ama, esta es la evidencia, mi palabra va a guardar. El que no me ama no guarda mis palabras, no guarda mis palabras. ¿Usted se está dando cuenta ahorita? ¿Usted ama a Dios? A ver, empiece por recitar versículos de la Biblia, ¿sí? Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dijo Jesús. Así que tremendo, tremendo esto, evidencia, le vuelvo a decir, ahí está. ¿Cómo es? Nosotros a veces, lo único que puede mantenernos sin mancha del pecado es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Muchas veces solamente sabe que sacamos textos fuera de contexto para armar un pretexto y ganar dinero. Por la ignorancia la iglesia vive como vive. Muchos, no todos, ¿sí? Se dejan guiar por aquel que dice que así es. ¿Sabe? Yo he escuchado, yo también lo hice, no vaya a pensar que no, yo también me equivoqué, yo también estuve quizás donde usted está ahorita. ¿Sí? Pero le voy a decir algo. La Escritura, o tomamos más que nada contextos. Dios te puso por cabeza y no por cola, amén. Y ya empieza, pero nunca leemos el contexto de Deuteronomio 28. Ahí usted tiene, bueno, pero ahorita vamos a leer Josué 1:8, ¿sí? Mire lo que dice ahí, para que usted se dé cuenta que todo está precisamente fundamentado en la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Para qué la voy a leer? Sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice, para que guardes, ahí póngale memorices, la guardes. Y luego después lo pongas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, o sea, lo pongas por obra. Esos son los pasos, ¿sí? Leer, estudiar, meditar, memorizar, poner por obra, ¿sí? Esos son los 5 pasos importantes. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿sabe qué ha enseñado ahorita? Ve al culto que viene el gran evangelista, el gran apóstol, el gran profeta viene. Ven porque hoy vas a recibir palabra. Y allá va al montoncito, ¿sí? Y como sacan estos versículos, Dios te pone. Vea lo que dice, bueno, ahí en su casa, ya le dije la cita ahorita que usted lea allá en su casa, en Deuteronomio 28. Dice las bendiciones te van a seguir, pero a la gente le han enseñado que hay que seguir las bendiciones y lo siguen. Y por eso siguen a mucha gente. ¿Por qué? Para que les digan, Dios te pone, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, te pondrá por cabeza y no por cola, encima y no debajo, y prestarás y a ti tú no pedirás prestado. Bueno, pero ¿quién no quiere esa palabra? Yo también la quiero, yo también lo hice, ¿sí? Porque nos gusta, pero la condición no nos dice. Pero bueno, aquí está el propósito, aquí está la enseñanza. ¿Cómo vas a vivir en santidad si no lees la palabra? Si no estudias la palabra, si no meditas la palabra, si no guardas la palabra, si no pones por obra la palabra. ¿Cómo puedes vivir en santidad? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? ¿Cómo puedes decir que tienes temor de Dios si haces las cosas como nunca? El que tiene temor dice, no, yo conozco cómo es mi papá. No lo puedo hacer. Aunque sea motivante, aunque sea la tentación, ¿sabes qué va a hacer? Que tú tengas dominio propio sobre la tentación cuando tienes la palabra de Dios morando en tu corazón. Dice, no, Dios dice así, no, yo no voy a ir. Dice, no pasa nada. Luego le pedimos perdón a Dios y ya, o antes de la cena del Señor, porque así acostumbrábamos nosotros. Y ya ahí están tirando el moco, ¿sí? Entonces la Escritura dice que lo que produce santidad es la palabra. Por eso cuando leímos en el pasaje principal dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Eso produce santidad. Uno de los 4 requisitos para acercarse al lugar santísimo es estar sin mancha. Mire qué evidencia tan maravillosa. Mucha gente nos dice, nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo.
Tenemos libertad, podemos entrar hasta el lugar santísimo y cualquiera puede entrar. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver si es cierto. En Hebreos 10, versículo 19 al 22, vamos a ver si es cierto que cualquiera se acerca, ¿sí? Pues todos tenemos libertad. Quizás usted pudiera tenerme cerca y dirá, lástima que no lo tengo cerca, si no le azoto esto que tengo aquí en la mano, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia para que usted no diga que le estoy diciendo mentira. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya ve, por la sangre de Jesús, ya ve, hermano, ya ve, que sí yo tengo libertad. Vamos a ver, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿sí? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora vamos a ver cómo nos tenemos que acercar. Tenemos libertad, sí, pero dice, acerquémonos, número 1, con corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón cero rencor, cero odio, cero amargura, cero resentimiento. Es el primer paso. Número 2, en plena certidumbre de fe, o sea, acompañado de tus obras, pues, porque la fe sin obras está muerta. Eso es, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías, ¿se acuerdan? Y número 3, purificados los corazones de mala conciencia. Sencillamente, obras muertas. Señor, tú me has eso, que Dios haya purificado toda esa suciedad que traemos arrastrando la conciencia manchada, sucia. Y número 4, lavados los cuerpos con agua pura, santos. ¿Hay requisitos para acercarse a lo? No, con la sangre no, ahí está. Léalo antes de que usted se acerque. Primero póngase a cuentas. Primero cheque los 4 requisitos que Dios pide en su palabra para acercarse al lugar santísimo. No se vaya en la finta con un solo versículo. Lea el contexto, lea lo que quiera decir adelante, cuáles son las demandas, cuáles son las exigencias de Dios. Fuimos escogidos para ser santos, ¿sí? Y sin mancha, dice la Biblia. Segunda de Pedro 3, versículo 14. ¿Sí? 3:14, ahí nos habla precisamente de esto. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en el arrebatamiento, sin mancha e irreprensibles, en paz. Procuren diligentemente mantenerse todos los días sin mancha, irreprensibles, en paz. Esa es la vestidura que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga cuando Él venga por nosotros, ¿sí? Todo depende si el Espíritu de Cristo está en ti. Si no, sencillamente no eres de Él. Si has estado viviendo conforme a doctrinas de hombre, quiero decirle algo muy importante. Nosotros podemos vivir engañados. Santiago 1, versículo 22, nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando he ido a las iglesias hijas, a los hermanos ávidos de la enseñanza, me dicen, hermano, apóstol, ¿por qué no se queda con nosotros? Enséñenos todos los días. Somos capaces de desvelarnos, y nos dice de madrugada, si nos dice en la noche, a los días que sean necesarios. Y yo le digo, yo lo creo que sí lo haría, pero ¿para qué quiere la enseñanza? Pues para aprender, sí, pero no se trata de aprender, de llenarse de conocimiento, porque es bonito que cae la lluvia del cielo y eso forma arroyos. Y esos arroyos quieren desembocar al mar porque en su transcurso van a alimentar plantas, van a regar muchas cosas, el hombre se va a alimentar de esa agua. Pero hay ríos que les taparon el cauce y se hacen lagunas. Y esas lagunas de agua crían larvas, crían zancudos, crían enfermedades, pudren a los árboles que están a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque un agua estancada no sirve. Sí es agua sí, pero no sirve estancada. Hay mucha gente que solamente tiene el conocimiento y se quedó así inflado. ¿Sí? Pero cuando fluye, por eso Cristo dijo, dice, en aquel gran día Jesús se puso de pie y dijo, dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice charcas de agua, lagos, no, ríos de agua viva. Pero ¿sabe qué? Le quiero decir algo, viva en santidad. No es una opción, fuimos escogidos por Dios para eso.
Por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha. Cuando nosotros entendemos el verdadero propósito, cuando nosotros oramos a Dios y le decimos, gracias Padre mío, porque yo era un bastardo. Yo no tenía parte ni suerte con Israel. Me incluiste. Quitaste las ramas del buen olivo y me injertaste a mí, el olivo silvestre, me injertaste ahí, Señor, a nosotros los gentiles. Gracias, gracias, Señor. Yo era un bastardo y ahora soy un hijo adoptado. Adoptado por medio de mi Señor Jesucristo, yo fui adoptado. Pusiste en mí el espíritu de adopción, por el cual puedo decirte, papito hermoso, lo mismo que un israelita. Soy un hijo de Abraham por la fe. Porque se cumplió tu promesa que dijiste allá en Génesis, que a través de sus simientes serían benditas todas las naciones de las familias de la tierra. Y yo soy parte de esa familia, Señor. Como dice Gálatas 3:7, yo soy hijo de Abraham por la fe y me acerco confiadamente, Padre. Voy a vivir en santidad porque tú eres santo, santo, santo. Voy a vivir en santidad. Y ahí les dejo las citas de Efesios 4, 22 en adelante, y Efesios 4, 31. Hay muchas citas, Colosenses 3, 5, y ahí búsquelas, de verdad, donde dice, quítense, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, despójense de ese hombre. Ese cuadro me recuerda mucho cuando se acuerdan de este hombre, el ciego, de este hombre que estaba ahí gritando para que Jesús lo escuchara, y cuando Jesús lo escucha, lo manda a traer y le dicen, hey, cálmate ya, dice Jesús que vayas, te habla, y ¿sabe qué hizo? Dice, se quitó la capa. Él dijo ya, todavía no había abierto los ojos, Jesús no lo había sanado, pero él se quitó la capa antes, dijo, yo voy a encontrarme con mi Señor, yo no necesito ya no necesito una capa que me distinga como un mendigo, como un pordiosero. Quítate esa capa vieja. Efesios 4:31, se quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios no vengas a Dios, Señor, quítame esa amargura. No, quítatela tú. Tú tienes amargura porque no has perdonado. Porque tu corazón tú tienes un espíritu no perdonador, no sabes perdonar. Y quizás de ahí para acá me digas, es que tú no sabes lo que me hicieron. Pero yo sí sé lo que le hicimos a nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo en la cruz, ¿sabe qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí sabían lo que se le hacía, sí. Pero hoy tú puedes tener la oportunidad de empezar a vivir en santidad. Corrige tu camino, haz un alto en tu vida y di, estoy viviendo una religiosidad. Los religiosos no viven en santidad. Los religiosos solamente se dejan llevar por ritos, por tradiciones. El Hijo de Dios, el nacido de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor en la Escritura, en Romanos 8:14, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. De verdad, amado hermano, la santidad no es una opción. Vive en santidad, porque Jesús viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Espíritu Santo de Dios, ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tengas misericordia de aquel que está escuchando tu palabra, que ha escuchado este mensaje, y que traigas a su corazón, Señor, le redargullas y le convenzas, mi Padre, porque solo usted lo puede hacer. No mis palabras, sino usted, Espíritu Santo de Dios, puede convencer cada corazón. Y ahí donde estás, humíllate, dobla tus rodillas, pega tu frente al piso y dile, Señor, perdóname. Me humillo delante de usted. Yo he vivido como un religioso. Yo no he vivido la santidad. No creía que la santidad era necesaria. Pero ahora entiendo que como tú eres santo, demandas santidad de mí. Y voy a empezar a vivir en santidad. Hable con Él. Hable. Pase el tiempo que sea necesario. Y adore a Dios. En el nombre de Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Amén.